¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 17 de octubre del año 2024. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Pues para esta ocasión les tengo un video titulado Unos sucesos de especial trascendencia, primera parte. En este y en el siguiente video hablaremos acerca de unos sucesos de gran importancia posteriores a la crucifixión y a la resurrección del Maestro Jesús de Nazaret. Entre ellos hablaremos de esa vuelta al mundo del Maestro que los discípulos esperaban, esa vuelta que ellos creyeron iba a ser en poco tiempo. También, debido a eso, pues veremos cómo se sucedió esa ruptura en el grupo de apóstoles. Por si no lo saben, hubo un cisma. ¿Qué es un cisma? Pues es un quiebre, digámoslo así, de ese grupo inicial de 11 apóstoles, ya sin contar a Judas Iscariote. Algunos se fueron por el tema de la resurrección del Maestro, entre ellos Pedro, Juan Zebedeo y posteriormente Pablo de Tarso. El otro grupo, con ideas diferentes, más apegados al verdadero mensaje de Jesús, ellos decidieron no seguir, no seguir con esa parte del relato. Y también vamos a conocer un poco del manuscrito de Mateo Leví. Así es, amigos. Posiblemente uno de los primeros personajes que se encargó de escribir algo que hasta hoy conocemos como el Evangelio de San Mateo, que es muy diferente al escrito por él. Pero bueno, ahorita vamos a conocer todos esos detalles. Toda esta información usted la puede leer en el libro Caballo de Troya número 6. Y bien, amigos, si les parece interesante esto que vamos a leer y escuchar el día de hoy, les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté, se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos minutos más, después de ver el intro del programa, nos vamos directamente al contenido de este video. Así que, ¿qué les parece si empezamos a rodar la cámara? Unos sucesos de especial trascendencia. Primera parte. Tomado de Caballo de Troya número 6. Merced a esta circunstancia, quien esto escribe tendría la excelente oportunidad de ser testigo de una serie de acontecimientos inéditos para mí y, supongo, para los que se consideran creyentes. Unos sucesos de especial trascendencia que, obviamente, no podían ser recogidos por los evangelistas, y no porque no tuvieran noticias de ellos, sino por la delicada naturaleza de los mismos. Los trataré de ordenar tal y como sucedieron y de sintetizarlos. La verdad es que me asusta lo poco que me resta de vida y lo mucho que aún tengo que contar. El primero de estos hechos
apareció nítido e implacable a las pocas horas del advenimiento del Espíritu. Pedro fue el gran impulsor. En los días que siguieron a Pentecostés, el entusiasta líder y varios de los íntimos continuaron predicando y conversando con cuantos deseaban saber sobre la resurrección. Y fue en esos discursos y charlas donde se perfiló la idea. Los discípulos malinterpretaron las palabras del resucitado sobre su segunda venida a la tierra y nació el error. Si el maestro había afirmado que regresaría, y así fue, eso significaba que la vuelta era segura e inminente. Jesús de Nazaret acababa de marchar junto al Padre para preparar la definitiva entronización del reino en el mundo. El asunto estaba claro. El nuevo orden universal era cuestión de días o semanas. Y la euforia se disparó. Pero la equivocación fue más allá. Movidos por la mejor voluntad, deseosos de allanar el camino del Señor y de crear un propicio ambiente de hermandad, se lanzaron a una febril labor de ayuda y reparación de injusticias, y no quedó mendigo, indigente o necesitado en Jerusalén que no recibiera dinero o alimentos. Fue la locura. Invocando esa próxima parucía, muchos de los seguidores vendieron sus tierras, casa y propiedades, repartiendo las riquezas entre los hermanos menos afortunados. Nada era de nadie y todo de todos. Sí, el Señor Jesús, como empezaban a llamar al Maestro, estaba a punto de volver y la tierra sería equilibrio y bienestar. ¿Qué sentido tenía el dinero? De poco sirvieron los sensatos llamamientos de gente como José de Arimatea, Bartolomé, María Marcos y la propia señora, entre otros. Las peticiones de prudencia eran como zumbido de moscas en los oídos de aquellos exaltados. Nadie escuchaba. Yo, entristecido, no tuve más remedio que permanecer al margen. Naturalmente, como demostraría la historia, Jesús de Nazaret no retornó. El resto no es difícil de imaginar. La catástrofe fue inevitable. El maestro no volvía y el mundo continuaba rodando. De este importante suceso, sin embargo, ninguno de los escritores sagrados dice nada. No hace falta ser muy despierto para entender por qué. Y ya que menciono tan trágica circunstancia que provocaría infinidad de conflictos y fricciones, no silenciaré un pensamiento que me ronda desde entonces. Pudo ser esta una de las causas que propició la casi absoluta falta de información sobre la faceta humana de Jesús. Fue la firme creencia en el inmediato regreso del Maestro la que restó importancia a los años anteriores a su vida de predicación. El ambiente, en fin, fue enrareciéndose y algunos de los íntimos y fieles seguidores del Rabí de Galilea terminaron por despedirse, abandonando Jerusalén. A 1 de junio, por ejemplo, los gemelos de Alfeo, la señora
y Santiago su hijo marchaban hacia el Yam. Juan Zebedeo los acompañó y quien esto escribe, francamente se sintió aliviado, aunque no tuve que soportar sus habituales desplantes. Jamás me dirigió la palabra en aquellos días. Fue el único al que no me atreví a interrogar. Segundo suceso. Todo arrancó con Mateo Leví, el antiguo recaudador de impuestos. Recuerdo que a los pocos días de la irrupción del espíritu en el cenáculo, el serio y parco Galileo nos sorprendió a todos. Había empezado a escribir y lo hacía sin descanso. Cuando me acerqué a él y, solícito y feliz, me tendió las hojas, quedé desconcertado. En un pulcro arameo acababa de iniciar una especie de diario o memorias en torno a los trágicos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Aunque superficial, el relato se ajustaba a la verdad, o mucho me equivocaba, o aquel texto era el primero de los que, con los años, constituirían el legado de los evangelistas sobre las enseñanzas del Maestro. Lo interrogué con curiosidad y comprendí que estaba decidido a poner por escrito lo más granado de cuanto había visto, escuchado y sentido junto a su adorado rabí. La recién estrenada aventura literaria de Mateo no pasó desapercibida y poco a poco casi todos desfilaron por la sala superior del hogar de los Marcos, leyendo el manuscrito. Las reacciones, sin embargo, no fueron unánimes. Aunque la mayoría aprobó el rigor y la precisión del contenido, tres de los discípulos mostraron una clara oposición al hecho físico de la redacción. Bartolomé, el celota y Tomás, en contra de Mateo, argumentaron en primer lugar, si el maestro estaba a punto de retornar, ¿por qué perder el tiempo escribiendo sobre su vida y enseñanzas? Él se encargaría de recordarlo todo. El Señor Jesús, dijeron, no aprobaría una cosa así. Sabes bien que en vida repitió que no deseaba ver sus palabras por escrito. La afirmación rotunda me desconcertó. De eso tampoco sabía nada. Ciertamente, el rabí, que yo supiera, no dejó escritos, al menos de su puño y letra, pero la advertencia de los discípulos a Mateo no encajaba con algo que este explorador había visto. Los manuscritos dictados por Jesús al Zebedeo padre. Sí, aquello era una contradicción, pero tendríamos que esperar al ansiado tercer salto para resolver el enigma. Bartolomé y los demás, por supuesto, no captaron las auténticas intenciones de Jesús. La cuestión es que, haciendo caso omiso, Mateo Leví prosiguió su labor y nadie volvió a molestarle. Curioso, tiempo atrás, un incidente así hubiera provocado con seguridad una agria disputa. Pues bien, desde aquel bendito Pentecostés
No me cansaré de insistir en ello. Los íntimos se tornaron menos agresivos. Hubo polémicas y discusiones, pero jamás cayeron en los viejos insultos o en las descalificaciones personales. La extraña presencia los cambió radicalmente. No creo que exagere si afirmo que aprendieron más en unos pocos días que en los 4 años de convivencia con el Galileo. Cuando este explorador abandonó Jerusalén, el esforzado Mateo seguía enfrascado en su proyecto. Supongo que con el tiempo llegaría a ultimarlo. Después, al leer lo que actualmente aparece en el Evangelio que lleva su nombre, volví a sorprenderme. También ese texto es irreconocible. El tercer y significativo acontecimiento no tardaría en llegar. En realidad, según se mire, fue una consecuencia de la anterior. En una reacción muy humana y comprensible, Andrés, hermano de Simón Pedro, adoptó una iniciativa similar a la de Mateo Leví. Escribiría, sí, pondría por escrito sus muchos e intensos recuerdos y se lanzó al trabajo. Al principio todo fue bien, mejor dicho, casi bien. Bartolomé, Tomás y Simón el Celota protestaron de nuevo. El resultado, sin embargo, fue idéntico. Andrés lo tenía muy claro. El verdadero problema aparecería en la segunda semana de junio, cuando, al leer en voz alta las palabras del resucitado en su última aparición, Andrés olvidó el gran mensaje sobre la paternidad de Dios y la filiación de los hombres. Ahí surgió el conflicto. El oso de Caná le hizo ver que estaba suprimiendo lo que más interesaba al maestro. Tenía razón. Y aunque el complaciente Andrés prometió enmendar el lapsus, la amonestación terminó provocando una densa e interminable discusión en la que el líder se manifestó abiertamente contra Bartolomé. No era aquello lo que atraía a las masas, no era esa revolucionaria idea la que arrastraba cada día a cientos de judíos y gentiles al bautismo. No era eso. En definitiva, lo que Pedro y su grupo predicaban diariamente, Jesús vivo, suscitado, poderoso y triunfador, lo que les había colocado en boca de todo Jerusalén. No, no cambiarían. Bartolomé y los otros dos pacientes con serenidad intentaron centrar la cuestión y asistí maravillado a la exposición de unos argumentos irreprochables. He aquí los que me parecieron más solemnes y certeros. El maestro, clamó Bartolomé, nos enseñó que el hombre puede sostener una relación directa con el Padre, con Dios. No importa que sea pobre, rico, ignorante o pecador. ¿Es que no veis que este es el gran triunfo? Pero el líder, secundado en la polémica por Felipe, Santiago de Zebedeo y Mateo, no retrocedió. Nunca me expliqué el súbito cambio del antiguo recaudador de impuestos en este crucial asunto. Como se recordará, en otra de las encendidas disputas en el YAM, Mateo Leví se manifestó a favor de la predicación de la mencionada paternidad de Dios.
No conviene olvidarlo. Aquellos hombres, a pesar de lo que llevaban visto y oído, eran judíos, acataban la ley y lo expuesto por Bartolomé rechinaba en su interior. La Torá no hablaba de esa increíble, casi blasfema relación entre Yahvé y los seres humanos. En contra de lo que les enseñó Jesús, continuaban pensando que la obediencia a esa ley sí que provocaba la respuesta de Dios. Bartolomé insistió. Jesús fue muy claro. La salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe. Bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta primera parte con esos importantes sucesos que se dieron después del advenimiento del Espíritu? Pues sí, amigos, eso fue lo que provocó esa ruptura en, en ese grupo primitivo de apóstoles. Por un lado, Bartolomé, Tomás y Simón el Celota. Y por el otro lado, pues Pedro, Juan de Zebedeo, Mateo, Santiago Zebedeo. Así fue, amigos, aunque usted no lo crea. Y aunque usted siga creyendo, pues en esos escritos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que como dice Jasón, cuando leyó el supuesto Evangelio de Mateo, pues no tenía nada que ver con los escritos que él leyó. Así es. Pero bueno, todo eso se lo dejo a su criterio. Mientras tanto, amigos, pues hasta aquí dejamos este video. Sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Vivamos libres, sin prejuicios, sin juzgar, sin expectativas. Defendamos también nuestra libertad, amigos. Y si alguien te dice que no puedes, que no vale la pena, te estaré mintiendo, porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. También eso, amigos, defendamos nuestra libertad, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer en ningún área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Entonces los espero en el siguiente video, que va a ser la segunda parte o continuación de este video. Y déjenme ver cuándo va a ser. A ver, aquí tengo el calendario. Ah, va a ser cuando Dios quiera. Así es, amigos. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.